tardes. Queremos saludar a toda la audiencia de Radio Demos. Queremos agradecer a la radio por prestarnos este espacio y hoy nos encontramos en una edición especial con Jorge Altamira, dirigente de Política Obrera. Fue candidato a presidente en 5 oportunidades y fue legislador de Cava. Hoy viene Jorge Altamira a Vicente López porque va a dar una conferencia de prensa en el Sindicato de Trabajadores Municipales. ¿Cómo anda, Jorge? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Hay buena onda porque paró la lluvia. Paró la lluvia, tal cual. Tanta gente inundada hoy en Buenos Aires, por lo menos esto va a atenuar la desgracia y bueno, es lo que hay en la provincia de Buenos Aires con Milei y con Kicillof. Ahí va, por lo tanto, al parar la lluvia no hay excusa para no asistir a la conferencia de prensa que van a dar. Y ahora le pregunto, la conferencia de prensa se da en el marco de las elecciones provinciales. ¿Qué análisis tiene de las elecciones del 7 de... Bueno, hay dos elecciones, ¿no? La elección de la provincia de Buenos Aires para el 7 de septiembre y la elección de renovación parlamentaria para octubre. Son elecciones muy particulares. Por de pronto porque el gobierno quiere que lo plebisciten. Es decir, con el argumento de que no tiene representantes en el Congreso, porque cuando ganó en el 2023 fue una sorpresa, etcétera, quiere darse, digamos, una base parlamentaria. Ese es el propósito del gobierno. Y en este propósito enfrenta una circunstancia muy complicada porque el plan económico del gobierno no va ni para atrás ni para adelante, para decirlo mejor, va francamente para atrás. Nada más que en estos días hemos visto cómo ha ofrecido tasas usurarias para que los bancos le presten dinero, le renueven deuda. Eso es una señal de bancarrota. Quiero decir, en general, una persona, una empresa, una entidad que tiene que ir a buscar plata a tasas usurarias, pues no tiene condiciones de pagar las deudas que ha acumulado. Por lo tanto, desde el punto de vista de la perspectiva del gobierno, es un fracaso. Si lo miramos desde el ángulo que el gobierno prefiere, el ángulo del superávit fiscal, también es un fracaso. Porque todas las tasas de interés que vos pagues por endeudarte es un gasto que está haciendo el Estado, que en este caso el gobierno no lo registra, porque en lugar de gatillar los pesos, registra una deuda. Entonces es una contabilidad mentirosa. En realidad habría que juzgarlo por fraude, porque él tiene que presentar las cuentas como son. Aún siendo un fraude, él algún día va a tener que pagar con plata todo esto. Y ese día va a saltar ante la opinión pública que lejos del equilibrio fiscal es el gobierno que acumula el déficit fiscal más grande de los últimos años. Eso es incuestionable. Entonces, por un lado del gobierno, ante la pregunta tuya, este es el panorama. En el caso del gobierno hay otra cosa más que me viene ahora a la mente porque iba a hablar de los partidos que no son del gobierno. Tiene otra cosa más que los candidatos que presenta las elecciones tanto de la provincia como nacionales son candidatos muy especiales. Ha tenido que salir a reclutarlos. Es decir, ¿cómo es? Normalmente se construye un partido. Sí. Ese partido con un programa. Y en ese partido con un programa se construye con funcionarios, con cuadros o con militantes, dependiendo de la naturaleza del partido. Va a una disputa política tratando de ganar las elecciones. Acá es al revés. Acá un partido que ya está en el gobierno y que por lo tanto tiene la caja para alimentar vanidades personales, claro, ha salido a reclutar candidatos. Entonces, papito, vos estás con por la paga que te ofrece, por las ventajas que surge de ser un partido oficial, claro, o por las ideas. Vos tenés una estructura bastante podrida, ¿no es cierto? Lo cual significa que no importa cuántos diputados gane o no, como no tiene muy pocos
por fuerza va a ganar más de lo que tiene ahora, con independencia de todo eso, no es un sector que tenga ideas propias, ni que responda a un ideario o a un programa colectivo, y va a legislar o va a actuar en el Congreso por órdenes de la Rosada. ¿Lo que usted está explicando solo aplica para La Libertad Avanza o también aplica para otros partidos? No, porque solamente para la Libertad Avanza, porque es el único partido que está en el gobierno. Claro. ¿No es cierto? Pero las otras listas que se presentan. Bueno, con las otras listas que se presentan hay otro fenómeno que es extremadamente interesante, y hay otro fenómeno que se va a reflejar también en las encuestas. Con las otras partidas, la principal sería el caso del peronismo, que va con el quinto nombre. Claro. ¿No es cierto? Si fuera el peronismo fuera un bebé, la justicia le prohibiría cambiarle por quinta vez el nombre al bebé. Porque vos fijás, pero hay una explicación. El Partido por la Victoria fracasó. Claro. Entonces dijeron, vamos con Unión por la Patria. No, vamos al Frente de Todos. El Frente de Todos fracasó, vamos con Unión por la Patria. La Unión por la Patria fracasó, vamos con Fuerza Patria. Quiero decir, los nombres, no es que es esa gente que siempre anda buscando un nombre de moda, sino que tiene que ir cambiando de nombre porque es un fracaso constante. Es decir, el tipo que está en este frente ahora no puede reivindicar cuando era de Unión por la Patria. Y el tipo, ¿se entiende o no? Sí, sí. Y el de la Unión por la Patria no podía reivindicar el frente de todo. ¿Pero a qué se deben estos fracasos constantes? Por ejemplo, durante el gobierno de Alberto Fernández hubo una pandemia a nivel mundial que generó una crisis. ¿Son factores externos o es una política propia? Esa es una pregunta realmente muy interesante. Realmente muy interesante. Porque en las grandes catástrofes uno naturalmente dice, bueno, tenemos una catástrofe, tenemos un problema. Y entonces hay que pagar las consecuencias. Dejando de lado algo que quiero dejar sentado, de que tampoco la pandemia nace del aire. Hay un montón de estudios previos que ya la anunciaban una pandemia debido a todos los cambios climáticos que hay. Y entonces, y eso no solo eso, sino que ha habido, no pandemias, pero cosas que se iban convirtiendo en una pandemia, tipo el HIV, en el sentido que se generalizaban. Todavía no hay una vacuna, digamos, para ese tipo de cosas, el ébola, de África, de acá, de allá. Es decir, vivimos en un mundo contaminado, no solo por el fentanilo, vivimos en un mundo contaminado. Y en un mundo contaminado, todo lo que ocurre con las especies va provocando trastornos, de modo que ya, yo por lo menos he leído un informe de Estados Unidos, creo que del año 2007, 2009, acerca de tomar medidas preventivas frente a una pandemia. Entonces viene la pandemia. Dejando de lado todo esto, la pandemia pone a prueba la solvencia de un régimen. Y en esta pandemia ha hecho estallar al sistema capitalista. ¿Por qué? Porque como consecuencia de la pandemia, de los encierros, de distintas cuestiones, las perspectivas económicas se caen. Y en el caso que es el más grave, que es el de Estados Unidos, el día 20 de marzo, el mercado de valores de Estados Unidos entra en disolución. Y entonces viene el presidente de la República, que en aquella época era Donald Trump, junto con el Banco Central de Estados Unidos, que se llama la Reserva Federal, e inyectan una cantidad fenomenal de dinero en la economía para rescatar a las empresas, Claro. que sin embargo tienen un capital acumulado, sea contable como real, absolutamente fabuloso. En Argentina ocurre lo mismo. ¿Qué hacen Alberto Fernández y Cristina Fernández? Solventan a las empresas con distintos subsidios enormes en la época, mucho más pequeños para los jubilados,
para las personas que no ganaban hasta cierta suma y todo lo demás, enorme para las grandes empresas, a tasas de interés elevadas. Y entonces también con emisión del Banco Central. Es decir, que el sistema responde a la pandemia descargando las consecuencias del sistema sobre las masas y relevando a los grandes capitales. Y no solo relevándole, inyectándoles un dinero fenomenal. Tan fenomenal que durante la pandemia hubo empresas que fueron denunciadas porque el dinero que el gobierno les daba para pagar salarios, para cubrir pérdidas contables de ellos, lo que fuere, se desvió a la compra de dólares. El origen de lo que después fue llamado hiperinflación de masa tiene lugar en ese momento. Y en ese momento ya había una situación inflacionaria heredada de Macri. Por lo tanto, vos atravesás con Milei 3 gobiernos con un proceso inflacionario. Por lo tanto, quiere decir que no es este o el otro gobierno el que armó el proceso inflacionario, sino el sistema, al cual los gobiernos del sistema, digamos, apoyan con este tipo de medidas. La idea es, yo emito dinero, y después lo absorbo, ese dinero, colocando títulos, es decir, con deuda. Entonces, en un sistema socialista, el costo de todo esto se hubiera repartido entre el conjunto de la población en las proporciones que correspondieran, ¿no es cierto?, procurando que a las masas no sean afectadas de ninguna manera, atendiendo prioritariamente al sistema de salud, mientras había grandes subsidios a los laboratorios y a las farmacéuticas y a la medicina privada, se contrató personal de salud con carácter precario y sin en ningún momento al personal de salud aumentarle salarios ni como consecuencia de que le alargaban la jornada de trabajo. Sí, recuerdo que pasamos de aplaudir a los médicos todas las noches a una marcha de los médicos. Bueno, por eso. Entonces, quiero decirte con esto, que decir, la culpa la tiene la pandemia, es disolver, anular las responsabilidades de un régimen social en un proceso de pandemia de este tipo. Tomemos otro país capitalista, pero que por razones históricas viene de otro lado, que también enfrentó la pandemia. Mientras que Estados Unidos está primero en el ranking de muertos por millones de personas, este país casi no registra muertes. Y este país no registró inflación como consecuencia de la pandemia, que es China. Ahí va. ¿Está claro o no? Naturalmente, el régimen chino actuó de esta manera, preocupado de que el pasado comunista del sistema que está ahora no vuelva a la cabeza de las masas y digan, volvamos al 45 o volvamos a no sé qué. El régimen chino vive con un temor espantoso en la revolución. Es el que más lo vive, el temor. Porque él, el régimen chino, sus ancestros, su papá, le hizo la revolución a los grandes capitalistas. Es decir, sabe cómo se consigue entre las masas una cosa de este tipo. Eso transpira enormemente en el caso de China. Y hoy día, por ejemplo, que nosotros vemos levantamientos en todos lados, vemos a los del Garrahan, vemos a los docentes, este temor del levantamiento se presenta en Argentina, porque vemos a Milei que avanza sobre los periodistas. Bueno, pero veamos por parte, porque empezamos con la pregunta sobre el oficialismo en las elecciones. Disculpe. Ahora la oposición. Vos entonces me hiciste una pregunta sobre el tema de la pandemia. Sí. Nos desviamos. En el caso de la oposición, por mantener la unidad, y por mantener la unidad de todo, la unidad de... porque ahí es que me puse a hablar de Fuerza Patria y todos los nombres, por mantener la unidad, han formado un bloque completamente heterogéneo, del cual inclusive para las elecciones nacionales han excluido a la gente que responde a los intendentes del conurbano. Y el gobernador de la provincia, que quiere ser presidente en el año 2027,
va con una mínima representación. Es decir, es una sopa de todas las letras posibles, por el temor a que si encima van en listas divididas, las elecciones sean la hecatombe. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que eligen representantes en el Parlamento que en el Parlamento no van a estar de acuerdo. Así como lo de Milei, que van porque el poder político lo sostiene económicamente, preventa, privilegio y todo lo demás. Mañana van a cambiar de bando, cuando un lobby con tanta plata como la del gobierno les diga, mira, cambió de posición a cambio de esto, y mientras tanto va a acatar las órdenes. En el campo de la oposición, dentro del Congreso, va a tener una posición completamente diversa. No van a coincidir, van a tener otro tipo de respuesta y todo lo demás. A estas elecciones, lo mismo pasa, por ejemplo, lo cito para que sirva como método, el FITU. Por ejemplo, el Partido Obrero amenazó a los demás que rompía el FITU si no se le reconocía no sé qué historia. Bueno, se la reconocieron para que no se rompa. Ahora, luego, eso es una representación precaria. Una característica de la elección, que también vale para el gobierno, pero en forma diferente, es que por primera vez en una elección, salvo Política Obrera, que es nuestro partido, nadie presenta un programa político. ¿Ni siquiera a la izquierda? No hay ningún texto, no vi nada. Y ya es tarde, o ya se alargaron las elecciones, pues tenés que presentarlo antes. Nosotros lo presentamos un mes y medio. Entonces hicimos una conferencia, hubo todo un debate, etcétera, y presentamos un programa. ¿Quiere decir que no lo teníamos antes? Sí, pero el mundo cambia, el país cambia, pasa esto, pasa lo otro, vos tenés que adecuarlo a las circunstancias en las que tenés que intervenir, porque en este caso se trata de una elección, hay que intervenir en una elección. Nadie presenta programa. Esto es muy significativo. ¿Y qué significa? ¿Que no tienen ideas? Seguramente tienen ideas. Sería una torpeza negar a los demás alguna idea. Pero no saben cómo entrar de Milei. No saben para nada. Milei se ha conquistado el apoyo de la burguesía argentina y de la burguesía internacional, y estos no saben cómo entrarle. Y un caso, por ejemplo, muy manifiesto es la ausencia entera del panel político tradicional, pero que es el 95% del Congreso, la ausencia completa en las manifestaciones con respecto a las masacres en Gaza. Porque no sé por qué. El otro día hubo una manifestación y vinieron 3 personas del peronismo, Eduardo Valdés, Santiago Cafiero, Gabriel Fuchs. Excluyo de esto a una diputada que tuvo una actitud muy firme en diputados contra la masacre en Gaza, una diputada que es del peronismo pero que es judía. Claro. Y eso vale más, porque hay que tener más entereza, si uno es judío, de enfrentarse a un régimen que dice que lo hace en defensa del judaísmo. Claro. Y en defensa del judaísmo no se puede hacer una masacre, porque además el judaísmo fue el sector popular más masacrado del mundo, sí. Con los gitanos, con otros pueblos, con los armenios en su momento. Bueno, muy bien. No tienen cómo entrar, no tienen programa. Es decir, no escribieron un programa porque directamente no lo tienen. Vos lo ves en lo siguiente. Ahora el gobierno dijo que iba a vetar iba a vetar leyes, legislación de discapacidad, de esto y de lo otro, y que viene de la oposición. Entonces dicen, no, tienen un programa. No, porque esos son curitas, parches menores en el sistema de salud. Es que salvar la cara y presentarse más con algo en la mano frente a las elecciones. Bien, disculpe, antes de que cerremos, ya que estamos en una semana también de huelgas universitarias, donde hay facultades que todavía no comenzaron, la ley de financiamiento educativo universitario, en caso de que se apruebe, siendo una ley que encomienda al Ejecutivo la aplicación de un incremento en los salarios, ¿es una salida? No, por eso te digo, el gobierno veta cuestiones que el mismo pueblo tampoco reivindica.
por lo floja que no. Es decir, me va a tirar una limona de 50 pesos y lo veta. Ah, pero no, defiendo los 50 pesos. No, si vos con 50 pesos no podés ni siquiera hacer absolutamente nada. ¿Está claro? Ahora también te opones al veto. Nosotros, por ejemplo, nos oponemos a todos los vetos. Pero lo que va a vetar es tan importante, no importa si es importante o no. Es una limosna. Pero estamos en contra de los vetos de la limosna. Claro, no las puedes dejar pasar. Entonces viene Horta y dice, entonces reivindicar la limosna. No, nadie puede reivindicar una limosna. Una limosna es una limosna. No la reivindicamos. Pero repudiamos el veto de la limosna. Eso que quiero que quede claro. De manera que no hay ninguna solución a nada, porque además el gobierno está realmente en un impas, porque hoy los diarios tienen por título: comenzó el déficit fiscal financiero. Bien. ¿Y eso qué significa para los bolsillos de las personas? ¿Está la posibilidad de una hiperinflación más pronta que...? Bueno, el gobierno trata de evitar esa hiperinflación con altas tasas de interés. ¿Cuál es la idea? La hiperinflación vendría de que hay una compra de dólares, el dólar que ahora está en 1.350 más o menos, se va a 2.000, los precios se van al diablo y tenés una hiperinflación. ¿De acuerdo? Muy bien. El tipo dice, voy a poner altas tasas de interés, y entonces viene y dice, che, ¿te parece que compre dólares? El banco me está dando tanto. Y entonces a lo mejor alguno, por una ganancia interesante, momentánea, evita comprar dólares. El problema es que si no se aviva a tiempo, cuando esto se dé vuelta, todo lo que gane ahora lo va a perder cuando se devalúe el dólar. ¿Se entiende esta idea? Digo porque el público que nos está viendo quiere entender exactamente sobre esta situación. Con una tasa de interés, el 5% mensual, cualquier gobierno del mundo está tratando de parar una hiperinflación. Cualquiera. Y si sos una persona, estás tratando de parar de que tener que rematar tu casa, si sos propietario, y sos inquilino, de que te echen y que termines en la calle. Cualquiera. Porque siempre la señal del derrumbe es que las tasas de interés se elevan para conseguir un respiro a ver si cambia la situación. ¿Por qué va a cambiar la situación? Acá viene algo interesante que me introduce tu pregunta. Si el mundo está en guerra comercial, Estados Unidos en guerra comercial con todo el mundo, ¿cuál es la situación? No va a cambiar para mejor, tiene que cambiar para peor. Y si vos te estás endeudando en términos usurarios, en la expectativa de una perspectiva mejor, te equivocaste de camino. Entonces, el gobierno tiene esta crisis, y en el caso de la oposición no tiene programa, porque no tiene cómo entrarle a este gobierno. El mismo Kicillof dio a entender claramente con una tesis de que ahora no podemos repetir lo que decíamos antes, tenemos que cambiar. Es lo que quiere decir, no es que tenemos que cambiar hacia las posiciones de política obrera, tenemos que cambiar hacia las posiciones de Milei. Un equilibrio fiscal mentiroso que lo pagan los trabajadores y no los capitalistas, porque hay dos equilibrios fiscales: el que pagan los capitalistas, en el que el pueblo ajusta a los capitalistas para mantener los gastos sociales que necesita la población, y el otro reaccionario, negativo, que es hundir los salarios, hundir la educación, hundir la salud para pagar a los grandes capitalistas. Entonces, cuidado con la palabra equilibrio fiscal. Si el equilibrio fiscal lo hace un gobierno de trabajadores, 10 puntos. Si lo hace un gobierno capitalista, sonaste. Y en el caso de Cristina Kirchner, también estaba con este programa de avances sobre los trabajadores, porque ella ahora fue presa. No importa que fuera presa, porque, quiero decir, eso es al margen. Ella, cuando fue presidenta, vetó un proyecto de 82% móvil para la jubilación mínima, diciendo me quieren quebrar el equilibrio fiscal. No dijo, el Banco Morgan me hace esto porque me quiere romper el equilibrio fiscal. En este sentido, hay un trasvasamiento. No todos son igual, nadie es igual al otro, pero los parecidos y los vasos comunicantes se desarrollan,
Y también dependen del tipo de circunstancia que se va dando, para que esas diferencias se agudicen o no. Entonces el pronóstico es el siguiente: va a haber una crisis de estas características, seria en materia financiera, y un Congreso que vendría a ser casi la penúltima etapa de la política argentina, porque esto va a ser el desbande generalizado. Ahora, déjame constructivamente que diga, nosotros vamos con una política constructiva, positiva, en el sentido, queremos nuestros diputados en la legislatura, en el Congreso, en los consejos deliberantes, para llevar adelante un programa. En primer lugar, lo que reclama los que están luchando en este momento, los choferes de la UTA, los trabajadores del Garrahan, un salario mínimo de 2 millones de pesos. ¿Es viable? Todo es viable. Porque la pregunta de si es viable es lo siguiente: ¿y las tasas usureras que ponen los bancos extranjeros es viable? ¿A quién se le entra en la cabeza que es viable? Solamente se pregunta si es viable algo que favorece al pueblo. Cortarle el chorro de afanos, y lo digo así ya directamente, del sistema financiero internacional, y es viable todo. Ahora, cortarle el chorro significa que gobiernan los trabajadores. Si gobiernan los trabajadores, esa ¿cómo se llama? La detención del desangre, ahora no me viene la expresión adecuada, abre la posibilidad para una planificación diferente de los recursos. Entonces, por ejemplo, te voy a un ejemplo concreto. ¿Dónde está el capital inmobiliario invirtiendo en este momento? El capital inmobiliario está en Argentina. En Paraguay. En Paraguay. No tenemos necesidad de casa, vivienda. No, pero Paraguay tiene una moneda, el guaraní, que es más barata que la nuestra. Entonces, con plata argentina te llevas un montón de guaraníes, hay libertad para cualquier cosa. Y entonces han hecho una inversión fenomenal y no encuentran ocupantes. ¿Y política obrera qué plantea con...? Entonces, vos date cuenta que si vos juntás los recursos, que se está yendo por todos lados, armás un plan económico fundamental, apuntando a esas necesidades: salario, jubilación, educación, salud, un plan de vivienda, obras públicas. Plan de obras públicas muy importante porque da trabajo. Además que la infraestructura del país se viene abajo. Hoy en la inundación hay barrios enteros de trabajadores que la han pasado muy mal, con una lluvia de 36 horas o de 34 horas, etcétera, etcétera. Vamos con este programa. Pero además de este programa, la concepción con la que vamos, la comprensión de la situación. Y nosotros entonces llamamos a votar por esto. Las listas nuestras se caracterizan, cuando uno las estudia, por una fuerte conformación docente. Ahí va. Y acompañado de esa fuerte conformación de docentes, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en Salta, fuerte en Tucumán, por ejemplo, en Salta, la compañera que encabeza es una periodista, pero en Tucumán es una docente. Luego, en Catamarca, uno de los líderes de la movilización catamarqueña contra una política de recorte del gobierno de Catamarca, y acá tenemos en esta sección electoral en la que está Vicente López, nuestro candidato Pablo Busch, es un obrero de la alimentación de la fábrica Unilever, y Patricia Urones es docente, una activista docente de Merlo, etcétera. Es decir, nuestra composición social corresponde a nuestras ideas. Bien, y le hago una última pregunta, que tenemos 2 minutos. Este sábado va a haber movilizaciones por Gaza. Muy bien. A la par que está habiendo una instalación de Mekorot que es una empresa israelí, tengo entendido, que quiere privatizar AISA. ¿Cuál es la posición de política obrera? Sí, disculpe. Es el gobierno. Es el gobierno. Bueno, acá no, es muy peligroso lo de Mekorot, porque primero te hago una observación. Mekorot pertenece al Estado de Israel, y viendo lo que está haciendo el Estado de Israel, que es privar de agua a todos sus vecinos. No de ahora. Y ella es la empresa dominante en Israel. El otro aspecto es lo siguiente: nosotros, cuando teníamos obras sanitarias, como su nombre lo indica, se hacía cargo del agua y de la sanidad, por lo tanto también de las cloacas, de esto y lo otro. Ella, Mekorot o quien sea, se quiere quedar con la parte
beneficiosa, que es solamente el agua. ¿Y quién va a atender los sistemas cloacales? Y todo esto quedará a la vera del camino. Pero lo principal es lo que dijiste recién, y es que este sábado en la residencia presidencial de Olivos, a las 10:30, un conjunto de asambleas de Vicente López y la zona norte convocan una marcha contra la masacre en Gaza. Es muy importante eso, porque en el país que tuvo 30.000 desaparecidos, tolerar o ser cómplice con la masacre en Gaza, o tolerarla, o permanecer neutral, es invitar a que vuelva a haber 30.000 desaparecidos. ¿Y desde la legislatura se puede hacer algo? De todos lados se puede hacer algo. Bien. Porque siempre una proclama, una convocatoria. A ver si se entiende esto. Acá hay que suscitar lo mejor que el ser humano tiene de él, que es la convivencia, la relación constructiva de unos con otros. Ante una masacre hay que tratar de que eso, el carácter humanitario de la humanidad, si se puede, salga. Entonces esta manifestación es muy importante en este distrito, es muy importante. Y llamado por asambleas Y hoy, vecinales. viendo la composición de algunas asambleas, vi que había mujeres, por ejemplo, de judías, que con todo orgullo, defendiendo su judaísmo, dicen, hay que parar la masacre en Gaza. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, Jorge. Gracias a Radio Demos por prestarnos este espacio y llamamos a votar a candidatos obreros por una política socialista. Bueno, un abrazo a todos.